Estamos con Ricardo Delgado. En cuanto tengamos la placa, por favor, de los dólares financieros y del dólar ahora, nos interesa tenerlo para entender qué es lo que pasa ahora y qué pasó estos días, ¿no? Las consecuencias, ya lo habían dicho, subió el riesgo país, los bonos se cayeron y el dólar blue, que tuvo realmente una baja, dijimos, bueno, Caputo lo logró. Sin embargo, ahora está rebotando. ¿Qué pasa, Ricardo, con esto? ¿Qué tal? Buen día, María Laura. Bueno, me parece que lo que el gobierno está haciendo es intentando calmar una brecha cambiaria que había llegado al 60% y que le complicaba, lo que bien vos decís, el objetivo de bajar la inflación. Se está tratando de ordenar todo el frente monetario, el mundo de los pesos, que es sobre lo que tiene injerencia el gobierno, pero lamentablemente no se está trabajando bien, a mi juicio, en el mundo de los dólares. Si vos no tenés en una economía bimonetaria, todos pensamos en dólares y digamos, ahorramos, y muchos sectores forman precios a partir del dólar, si no hay una consistencia entre esas medidas monetarias, sí, y la acumulación de dólares en el Banco Central, me parece que vamos a estar en problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una cuestión que es un poco técnica, pero cuando se anuncia la no emisión monetaria, como se anunció este fin de semana, ni siquiera para comprar reservas, y todos esos pesos que antes se entregaban a los exportadores ahora van a ser utilizados para intervenir en el mercado del contado con liqui, justamente para bajar la brecha, lo que le estás diciendo a los que necesitan dólares, va a haber menos dólares para adelante. Ese es el punto. Las reservas van a bajar, eso lo tenían previsto, ¿no? Lo tenían previsto, pero el problema es que aquellos que tienen que aportar dólares a esta economía, que son los exportadores hoy básicamente de soja y algo de maíz, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ven que el esquema no les cierra, hay una baja de los precios internacionales de la soja también que está complicando, y en consecuencia tenemos 14.000 millones de dólares en silo bolsa. O sea que, a ver, hubo dos tendencias después de que tomó esta decisión Caputo. Una fue inmediata, que es que el dólar blue bajó, se acortó la brecha, estaba en 55 y bajó. Pero hace 2 días que subió. Claro. Por lo tanto, ¿en dónde se va a quedar, digamos, la cuestión? A ver, en estas condiciones es difícil, de vuelta, mirando cómo vienen los dólares hacia adelante, o la dificultad que ya venía teniendo el Banco Central y que va a agudizarse en los próximos meses, como mínimo se va a mantener en estos niveles. No es viable que volvamos a tener la brecha que tuvo Milei en los primeros meses de gobierno, que llegó al 15%. Por eso, pero digo, ¿va a tener éxito a tu criterio? Como es tan oscilante en esto de achicar la brecha. Yo creo que las medidas monetarias y financieras que son necesarias deberían integrar una parte, un capítulo importante, pero un capítulo más de un programa que a mi juicio está faltando. Creo que el gobierno ahora tiene que empezar a trabajar sobre los sectores que proveen dólares. El sector del agro, el sector sojero, es el sector clave para trabajar. Sí. No se lo hizo hasta ahora. Hace 2 días se echó al secretario de Agricultura. Digo, no es una buena señal, ¿no? Y también al asesor Espotorno, cuando opinó que también dijo muy claramente, hay que pasar a una segunda fase, ¿no? Hay que hacer, falta un plan económico, es lo que estaba tácito en todas sus críticas. Exactamente, se ha hecho una buena parte, toda la parte fiscal y monetaria se está ordenando bien, pero me parece que siguen faltando políticas sectoriales, siguen faltando básicamente senderos y digamos, medidas que le permitan a todos los que toman decisiones económicas, a los inversores, ver de qué manera se van a juntar dólares, porque básicamente tanto el fondo como los bonistas privados quieren saber de dónde van a salir los dólares para cobrar. Esta decisión no va a cambiar, a mi criterio. La decisión estuvo justamente apoyada en que, bueno, por unos meses va a haber caída de reservas, como algo, definido. Natural, en el tercer trimestre del año, lo natural es que las reservas bajen. Sí, pero bueno, un poquito más. El problema es que no acumulaste dólares en el segundo trimestre, que es cuando deberían haber ingresado dólares, que además, tengamos en claro, la cosecha de soja es prácticamente el doble de lo que fue
el año anterior por la sequía. Es cierto que los precios internacionales están más bajos, pero claramente hay un desincentivo, un desaliento al productor, al exportador para poder vender. Ahora, economistas cercanos al gobierno lo que dicen es los dólares están porque este año va a haber superávit comercial. Hay superávit comercial y va a haber superávit comercial. Bueno, eso en la balanza te va a dar que los dólares de ahí surgen. Digamos. Los dólares surgen con también una actividad económica que no repunta. Cuando vos tenés recesión, demandás menos dólares para importar, y entonces el ajuste es natural. A ver, creo que es difícil sostener equilibrios de esta naturaleza por mucho tiempo. Si vos no das certezas de cómo vas a acumular dólares comerciales y no acumular dólares en el central porque tenés una recesión, el esquema va a complicarse. Ricardo, hoy leía un título de Carlos Pañi, que lo quiero leer textual, que habla de la nueva fase del masismo austríaco, y en un momento dice así directamente que lo que está decidiendo es Caputo en estos días, lo está logrando a lo Massa. ¿Esto por qué se relaciona con el masismo? ¿Por intervención? Claro. Bueno, a ver, este es un gobierno muy dogmático en su fundación, en sus fundamentos, pero que, digamos, no solamente con esto. Por ejemplo, el gobierno ya varios meses consecutivos ha congelado tarifas, ha postergado los aumentos tarifarios. Sí, es verdad. Digo, esto básicamente para que la inflación baje. A ver, me parece que desde el punto de vista de la lectura política es acertado porque la principal demanda y lo que llevó de alguna manera a Milei al poder es bajen la inflación. Y evidentemente el gobierno está bajando la inflación. Y eso es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sigue la película hacia adelante? Si vos no acumulás dólares en el central, vos no tenés capacidad para administrar la brecha, para administrar el dólar y al final del camino para bajar la inflación de manera consistente. Blanqueo, moratoria, eso no te da expectativas. Te lo pregunto porque también la línea que el gobierno plantea. Bueno, a ver, no vamos a resolver el problema de la escasez de divisas estructural de la economía argentina con un blanqueo. Yo estoy a favor del blanqueo, creo que es una buena medida, creo que estimula, digamos, ciertos sectores, pero no creamos que es una medida de solución macroeconómica a los problemas. Definitivamente no. A ver, y todo eso lleva un tiempo además, ¿no? Por supuesto, y lleva un tiempo y tiene que ver con las expectativas. Por eso digo, si el gobierno, a mi juicio, no encara de manera y comunica bien, me parece que también hay un problema, un insumo importante de la política económica es la comunicación. Esto lo está reclamando muchos economistas. Pero es que hay que comunicar bien, no se comunica por Twitter. ¿Qué sería comunicar bien? Escribir por Twitter, por Twitter, por fin de semana, digamos, no. Hablando de Twitter, o por una entrevista televisiva, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Cómo se comunica seriamente? Una conferencia de prensa. Conferencias de prensa, si querés cadenas nacionales, explicando un programa económico. Digo. Pero a ver, entiendo que Caputo también se está manejando como se maneja Milei. Milei anuncia muchas cosas también por Twitter. De hecho, alabó por Twitter a las decisiones de Caputo, ¿no? Sigue diciendo que va a ser recordado, creo que dijo textualmente Gaby, que va a ser recordado Caputo como el mejor ministro de Economía de la historia. Del mundo. ¿Del mundo? Sí. Eso dice el tuit de ayer cuando celebró, por ejemplo, el número de inflación mayorista, de 2.7. Sí. En su tuit lo plantea así. Del mundo. Tenemos el número de la inflación mayorista porque es un poco la prioridad claramente para el gobierno, y hay una baja de la inflación mayorista de junio. Esta es la intención del gobierno ahora, es esta. Mira dos números el gobierno cada vez que sale el número de inflación. Uno es la inflación mayorista y otro es la inflación núcleo cuando se da el IPC, el índice de precio del consumidor, que es siempre un día antes. Este número ayer lo celebraba el gobierno porque es el número más bajo desde diciembre de 2021, lo que te marca también una tendencia más abajo de todos los últimos 2 años de Sergio Massa, ni siquiera el último año y toda la fuerte emisión para la campaña, sino los últimos 2 años. La contracara de esto, en línea con lo que decía Delgado, tiene que ver también el impacto recesivo en generar esta baja de precios, pero el gobierno tiene en la mira esto, que la inflación mayorista se acerque cada vez más al 2% de crawling peg de devaluación mensual, que es la propuesta del gobierno. Bueno, a ver, ayer nos decía aquí Rodrigo Álvarez, consultamos siempre economistas profesionales, Ricardo, y nos decía bajar la inflación del modo que quiere el presidente y su equipo implica recesión, es la única manera, ¿es así? A ver, yo creo que hay maneras
un tanto más elegantes de hacerlo. Por supuesto que la Argentina necesita un programa de estabilización. Digamos, este año se cumplen 30 años del Plan Real en Brasil. 30 años. Brasil tenía un problema de inflación muy complejo, muy parecido al de la Argentina, desde allá por los 80, principios de los 90, y resolvió el problema de la inflación con un programa que obviamente estabilizó la macro, ordenó las cuentas fiscales, ordenó lo monetario, pero también encaró proyectos de reformas estructurales con inversiones, con promoción de inversiones en sectores estratégicos. Pero ahí estás hablando de, y esto nos trae otro tema que vamos a desarrollar hoy que me parece fundamental. Ricardo, estás hablando de algo central, que es un país que acordó para hacer una reforma, para bajar la inflación, acordó. Estás hablando de un estadista, estás hablando de Cardoso, imagino. Sí. Estás hablando de personas que se han sentado a conversar. Sí. Así como Brasil tiene Itamaraty, que es una cancillería que traspasa los gobiernos, digamos, es una cancillería profesional. También pasó cuando se decidió combatir la inflación y estabilizar el país. Lo hizo Israel antes también, ¿no? En el 86. También Israel con consensos, ¿verdad? Con consensos, con acuerdos, con medidas muy duras, draconianas, ajustes fiscales. ¿Por qué decís que es más elegante? ¿Por qué decís es más elegante, es más social, socialmente más aceptable, más sostenible en el tiempo? Más sostenible. A ver, me parece que se ha hecho un esfuerzo muy grande en estos 6 meses. Los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande. El sector público ha ordenado sus cuentas, pero a eso hay que darle consistencia, sustentabilidad en el tiempo. La pregunta es, ¿podemos seguir sin obra pública en el tiempo? ¿Podemos seguir sin transferencias a las provincias? Y va a ser difícil sostenerlo. Digamos, en el corto plazo estos números son muy buenos. Y me parece que pero no miremos la foto. Hablas del 2,7 de junio. Exacto, de inflación mayorista que anticipa la minorista, como decía Gaby. Pero la película hacia adelante hay que empezar a mirar. Yo creo que ahora, insisto, bueno, hacia adelante y en el presente, porque todos los analistas políticos nos dicen atención porque el desempleo es un tema, porque empieza a crecer. El desempleo ha crecido, no es un fenómeno como el que tuvimos al final, hoy estoy un poco histórico, al final del gobierno de Menem con la convertibilidad, teníamos 15, 16, 17% de desempleo, hoy no es esa situación, lo que permite hacer muchas de estas cosas. Pero me parece que si vos no lográs este tipo de consensos, de acuerdos, de cuestiones que excedan los gobiernos, como fue lo del plan austral, vuelvo ahí, del plan real en Brasil, me parece que va a ser de pata corta. El plan real, no nos tenemos que olvidar de esos procesos que son costosos, un poquito más largos, pero exitosos, porque ese es un modelo muy, muy exitoso y lo vamos a analizar ahora, porque esto podría suceder en la Argentina. Hay una disposición a hacerlo en la Argentina, no sucede, en general se va de un costado a otro, no se consensúa, es un tema grave, digamos, que nos afecta porque hay toda una grieta en ese aspecto, porque para eso debiera haber menos grieta para que se consensúe. Exactamente, yo creo que el problema es enamorarse de algunas fotos que son verdaderas, digamos, estas que estamos viendo en términos, y no ver que los procesos económicos y sociales son largos y siguen, y hay que darles sustento para que puedan continuar. Por estas horas muchos recuerdan y dicen, no miren la foto, como dice Ricardo, miren todo. También cuando hablamos del gobierno de Menem y hablamos de que a Menem se lo votó, se lo reeligió justamente porque logró con la convertibilidad eliminar el fantasma de la inflación muchos años. Pero no nos olvidemos que eso también provocó desempleo, y esta es la cuestión, desempleo que todavía estamos sufriendo y que ha ido creciendo a lo largo de los años. Enseguida vamos a hablar qué deberíamos hacer aquí en la Argentina para llegar a un buen puerto en algún momento del país. Enseguida.